señores, buenos días, buenas tardes. Hoy viernes estamos aquí, como casi todos los viernes, acompañados de Juan Miguel Castillo Montaleón, nuestro súper abogado, que es el que nos ayuda a entender todas estas cosas que pasan aquí, incluso las de la política. Consuelo tuvo unos días fuera del país, estaba en los Estados Unidos, específicamente en Boston. Fue allá con el equipo que había de transmisión de ella y vino muy contenta por todas las cosas como se ve que están desarrollándose en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están casi como Venezuela, en el sentido de que las personas no saben qué es lo que está sucediendo y qué es lo que viene por ahí. A Trump todo el mundo le ha caído arriba. Yo no sé si ustedes recordarán cuando entró de candidato, y yo fui de las personas que le dijeron que Trump iba a ganar. Y no solamente que iba a ganar, sino que iba a ganar y se iba a quedar por otro segundo periodo, lo cual es común que suceda en los Estados Unidos. Y parece ser que va a ser así. Han habido toda clase de chismes, toda clase de cosas. Bueno, parece como la televisión dominicana en parte, por la cantidad de chismes y de cosas que están. Por otra parte, en el país hemos tenido en los últimos días varias cosas inusuales, entre ellas la caída del avión que piloteaba el doctor Burnigal. El doctor Burnigal era un magnífico médico dominicano, era mi médico particular. Yo fui compañero de estudio de un tío de él y él era magnífico. Era quizás de lo mejor que ha habido aquí, porque él fue alumno de Mariano de Filló, que también murió hace algún tiempito, y que Mariano de Filló no era fácil, era un médico muy exigente y que los estudiantes le tenían mucho miedo. Sin embargo, él fue su mejor estudiante y a muy corta edad, apenas tenía 60 años, murió en un accidente. Él le encantaba volar y no solamente le encantaba como deporte, sino que tenía grandes conocimientos de la aviación. Pero bueno, se accidentó y como todo puede suceder en la vida, esperamos que los dominicanos encontremos eventualmente otro personaje como él. Que debo decirles que aquí, de la misma manera que hay muchísimos médicos malos que yo vivo criticando, hay también muchísimos médicos buenos, buenos aquí y fuera de aquí, y que todo el mundo los admira y son profesores de las universidades de los Estados Unidos. Y también vienen entonces a dar clases aquí. Aquí está Juan Miguel, que es nuestro invitado preferido. Llevamos un par de semanas que no nos juntamos aquí. Señores, gracias por la sintonía de su sintonía. Gracias por esa bienvenida que ustedes nos dan, por ese privilegio de tener ese contacto con ustedes, esta sintonía que ustedes nos regalan los viernes, a Armando y a mí, con ella al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional, y pues nos permiten mantenernos más o menos en el seguimiento de estos temas. Esa sintonía, por lo tanto, es una especie de hilo conductor de la dominicanidad, dándole seguimiento a información que aparece muy dispersa en los medios de prensa internacionales, y más o menos poniendo todo este contexto, tener cierta perspectiva para entender lo que está pasando. Como no vinimos la semana pasada, tenemos unas cuantas cosas, Armando, y algunas que son en lo inmediato, que no pudimos alertar con respecto a ellas, pero que aún no han acontecido.
tenemos el panel los paneles que se están celebrando en la memoria de Pura Emeterio. Ese fue el último programa en el que estuvo aquí Melania. Ayer se celebró en la Academia de la Lengua un conversatorio muy interesante y el programa continúa. Tendremos una participación el día 14, creo que es, ¿verdad? Bien, todo esto, la doctora Pura Emeterio Rondón, ya fallecida, miembro distinguidísima del comité, dejó una obra, en gran parte de ella inédita, en la que desde el punto de vista literario explora los confines de la identidad cultural dominicana. Eso es un tema muy importante porque uno de los ángulos desde los cuales el comité aborda el tema de la relación con Haití es precisamente que como pueblos distintos que habitamos un espacio insular, nosotros debemos de reclamar a la comunidad internacional que vaya en ayuda de Haití, pero en Haití, porque una de las consecuencias graves que tiene este desborde migratorio es que compromete, en cierta manera, el futuro de la República Dominicana. La densidad poblacional es muy alta, se reproduce del lado dominicano, se regulariza sin control y eso a la larga, con la tasa de natalidad tan alta que tiene Haití, va a comprometer la identidad. La dominicanidad va a estar concernida dentro de los riesgos potenciales. Entonces, este tema obviamente es inmediato a una información que no pudimos darle seguimiento la semana pasada porque no estuvimos aquí. Consuelo hizo un programa excelente con estos señores que trabajan con el tema de la regularización de los cañeros, que algunos nacionalistas no entendieron el sentido de lo que estaba haciendo Consuelo. Este comité alerta de los graves, de la grave injusticia que significa la utilización de mano de obra migrante en situación ilegal. El tema de que es indocumentada le agrega otros factores de vulnerabilidad y de complicaciones, pero el tema de la mano de obra ilegal, porque eso produce un dumping salarial y hay un tema de injusticia, porque esa gente viene a trabajar, no viene a delinquir, viene a trabajar. Es explotada por estos empresarios inescrupulosos. El capitalismo es terrible en eso. Obviamente, para economizarse una cantidad de costos, seguridad social, la higiene del trabajo, con todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales dignas. Y eso que es una competencia desleal, obviamente también con el pasar del tiempo, esa gente que se ha quedado aquí atrapada, no son dominicanos, ese no es el tema es que dieron toda su fuerza vital a estas industrias, algunas de las cuales fueron estatales, el caso del CEA. Y entonces ahora esa gente anciana no conoce, no tiene otro vínculo más que aquí hicieron familia, se reprodujeron. Entonces hay que hacer con esa gente. Y eso es un drama de justicia social. Y en el comité nuestra posición nacionalista nunca compromete nuestro profundo sentido ético y de la justicia. Es decir, el comité no tiene cara, ningún dominicano, y desde el comité menos, para decirle a esa gente sencillamente, agarren sus bártulos y váyanse. O echarlo del territorio. Eso nunca se ha propuesto. Entonces nosotros ahí hacemos un parteaguas con algunos sectores que son nacionalistas, pero tienen una actitud absolutamente radical que nosotros rechazamos. Porque estamos juntos, pero no reburujados los nacionalistas. Es decir, hay nacionalistas y hay nacionalistas. Ahí nosotros hacemos un alto. Y a esa gente había que buscarle una solución. El comité hizo propuestas de plan de regularización para salvar, por un tema de justicia social, la situación de esa gente. Y lo cierto es que Consuelo los entrevista porque hay un drama humano, esa gente que envejeció, son ancianos, y dejaron sus vidas en los campos de caña, de empresas privadas, de esos mismos oligarcas que les fascina ese desorden, porque el capitalismo es lo que le gusta. La mano de obra ilegal para reventarla. Entonces esos son unos nacionalistas muy interesantes, porque ellos, mientras los revientan, les encanta que estén en condición ilegal. Y después privan el nacionalista, no que se vayan. No. Que eso facilita el poder abusar, porque es un abuso. Claro, y hemos hablado de ese modelo en el clientelar populista, de capitalismo del desastre también, que convierte a los políticos en una
en un factor que agrava esa situación, porque lo cierto es que metiendo una presión de demandas a los servicios sociales, el Estado tiene que gastar más y es ocasión de mayor rapiña por corruptela. De eso es que se trata y de eso es que habla el comité. Obviamente por eso no le caemos mal a mucha gente y no le caemos, claro, y le caemos bien a los dominicanos que piensan, que son nacionalistas, que son muchos, no hacen mucho ruido, pero somos la mayoría. El dominicano es muy decente, muy solidario, pero está muy claro en lo que es. Y no le caemos bien, lógicamente, a aquellos sectores en los que extrañamente confluyen, qué paradoja, los que los revientan, o sea, los oligarcas, los organismos internacionales y los haitianistas, que los que dicen defenderlos. O sea, que usted puede ver, es toda una farsa. Pero además, déjame decirte que hay que saber distinguir también entre los emigrantes haitianos y los emigrantes cocolos. Sí. Como yo soy de San Pedro de Macorís, ya... Y los venezolanos ahora que están aquí. Ahora, eso es un nuevo grupo que va a venir, y quién sabe si de otros grupos étnicos, porque también parece ser que van a empezar a venir de Nicaragua. Y los nicaragüenses a su vez están hablando por su lado, y los chinos buscando la manera de hacer el canal a través del lago Nicaragua, con todas y hay una guerra consecuencias. comercial y la firma del convenio ya de relaciones diplomáticas entre ambos estados que desconoció el vínculo, el viejo vínculo con Taiwán, el gobierno dominicano. Es un paso soberano de política exterior que dio el gobierno. No nos vamos a poner a criticar las competencias presidenciales, ese no es el detalle, es que eso nos va a plantear a nosotros muchísimos desafíos, porque esa gente no quiso establecer relaciones con la República Dominicana porque le gusta el merengue, quiso establecerla con nosotros porque es una vía de acceso al mercado norteamericano a través de las ventajas del acuerdo de libre comercio. De eso es que se trata. No que los chinos quieran venir a regalarnos nada, es porque es una vía. Entonces está el periódico de hoy que ellos quieren también comprar piña y cacao. Ese es el dulcito. No, eso, ahí hay otra cosa. Pero ese no es el tema. El tema hoy que quería colocar en la parrilla es: pasado mañana, no, el día 10, vence el plazo ya del que se dio a sí mismo la autoridad dominicana para otorgar el estatus migratorio definitivo a toda esa gente, a los cientos de miles que aplicaron al Plan Nacional de Regularización. Ya a finales de agosto, a finales del mes pasado, día 30 específicamente, había salido en distintos medios de prensa escrita que la Dirección General de Migración decía que no habría más plazo de prórroga. Era la tercera que se había dado. Eso debió durar 18 meses, duró 5 años. Y que el día 30 avisaron que unos 200.000 ciudadanos extranjeros inscritos, que ya los iban a procesar para saber qué estatus darle, y que no se iban a dar más prórroga. En el transcurso de las distintas prórrogas, también la información esta salió para la misma fecha. La Dirección General de Migración informó que de esos 200.000 y tantos, ese plazo que venció el domingo 24, 25, por Sí, hace pocos días de agosto, el 85% de ellos se habían mantenido renovando su estatus. Se hicieron 3 prórrogas y se mantuvieron renovando. La prórroga, la última, se había iniciado en enero pasado y concluyó con el 85% de los extranjeros favorecidos, en 15 puestos migratorios. Bien. Después, esa información también salió, eso fue el plazo terminó el 26 de agosto, para ser exacto. Y ya el sábado era que se había adelantado que el 85% de ellos habían renovado
su estatus y tenían en total 252.000 extranjeros, para ser exacto. Unos 12.600 habían salido del país con destinos a otras naciones de lo que habían aplicado. Bien, después, el 3 de septiembre, es decir, este lunes, hace 4 días, en el periódico El Día salió este reportaje. Yo quiero, por favor, a los chicos, miren, esto salió, es muy interesante. Es el único medio. Siempre venimos con las ediciones impresas para que se vea que nosotros no inventamos nada. ¿Qué es lo que a nosotros nos llamó la atención de esta información? Dice, el director de extranjería, Rafael Antonio Núñez Velosa, aseguró que el 90% de los 205.000 extranjeros pendientes de recibir el carné, el carné que van a entregar, obtendrían un permiso de no residente de trabajador extranjero. A otro porcentaje menor se le entregaría el permiso de residencia temporal. Y otros más, mínimo, adquirirían permiso de no residente para estudiantes. Eso significa que si tenemos 252.000 menos 205, estamos hablando que son 40, se van a dar de golpe 47.000 residencias temporales. 47.000 residencias temporales. Eso viola la ley. La ley prohíbe la concesión masiva. Cada caso es individual. Pero van a dar dentro del contexto del Plan Nacional de Regularización 47.000 residencias temporales. Dice más adelante, estoy haciendo información pública. Estoy haciendo un cálculo en base a la información que la misma autoridad sirve. Explicó que los beneficiarios con residencia temporal tienen derecho a adquirir una cédula de identidad. Atención, esa es la cédula de no dominicano, sino de residente. No votan. Es decir, para que estemos claros de lo que significa eso. Continúo leyendo. Mientras que las mujeres que den a luz en el país, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, ese hijo obtiene la nacionalidad dominicana. El detalle es que inmediatamente tú tienes la condición de dominicano. Toda esa gente que tiene hijos que no ha declarado, o que ya había declarado, del momento en que su padre, y es menor de edad, por absorción va a ser dominicana. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo. Esa gente va a ser dominicana. Eso significa que van a votar. ¿Van a ser ciudadanos normales? Van a votar. Está dicho, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Periódico El Día de este lunes, página 8. Soy el director de extranjería. Las declaraciones están entrecomilladas. Y por lo tanto no soy yo que lo está diciendo, lo dice ese señor. Agregó que quienes obtengan el permiso de no residente de trabajadores temporeros tendrán acceso a los servicios básicos y facilidades como salud, seguridad social, educación y trabajo. Sin embargo, los hijos de esas personas nacidos en el país tendrán la nacionalidad de sus padres y deberán ser inscritos en el libro de extranjería. Núñez indicó que la DGM trabaja para que antes del día 10 de octubre, hoy es 7, ¿verdad? Es el 10, el lunes, este lunes, antes del día 10 de octubre, antes de este lunes, los documentos de los que aplicaron estarán evaluados para permitir que la sección de carnetización imprima el plástico una vez que la unidad de validación y evaluación concluya con la asignación de la categoría migratoria que le corresponda. En junio de 2014 el gobierno dominicano puso en marcha el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros junto con la ley especial. Bien. Al mismo tiempo sale una rueda de prensa el consultor jurídico y anuncia la convocatoria próxima de el Consejo Nacional de la Magistratura para operar las designaciones de jueces de altas cortes para sustituir a aquellos que han alcanzado el término de su designación por el plazo que fueron designados o la edad de retiro obligatorio. Y eso va a hacer variar la matrícula de varias de las altas cortes, incluyendo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Dominicano tiene pendiente de fallo
porque esa es una de las cosas que nosotros señalábamos en nuestra acción de declaratoria de inconstitucionalidad del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que por esa vía de ese decreto se estaban creando las condiciones de la fabricación de dominicanos al vapor para que voten. Yo no sé si la gente que me estaba escuchando está entendiendo, eso es este lunes que vence, que van a empezar a entregar carnet. El cálculo dice que son 50.000 carnet, aproximadamente 40, 50.000. Eso es mucha cantidad. Esos son muchísimo residentes temporales. Ya si tú contrastas esa información con la anterior, porque el comité le da seguimiento a todo eso, de acuerdo a la información anterior, el 90% de la gente no había completado información suficiente y no calificaba de ninguna manera. No calificaba de ninguna manera. Pero tú oyes esa declaración de ese señor y contrasta con lo que el señor Charpentier señala. El señor Charpentier dice que es el 90% de esos aplicantes a la regularización que van a caer en la categoría de trabajadores temporeros. Trabajador temporero y residente temporal no es lo mismo. Son dos categorías distintas. Hay un contraste. El señor Charpentier, que defiende a los migrantes, dice, pero es que a nosotros lo que tenemos entendido es que solamente va a ser, y la queja de él era que el 90% no iba a ser residente temporal. Y este señor dice que son unos 50.000. Eso es un 25%. Digo, creo yo. es mucho. Pero hay una diferencia. Entre un 10 y un 25 hay mucha diferencia. O sea, ellos se están contradiciendo. Dos personas que están opinando de la misma cosa. Uno del lado de los haitianos se queja que son pocos. Y el otro dice que es demasiado. No está diciendo que son demasiado, que van a ser como 50.000, pero el cálculo tú lo haces cuando tú subes recta. Pero aclara que esos en condiciones de residente temporal, sus hijos, de acuerdo a la Constitución, sí son dominicanos. Entonces, esos no van a votar, pero sus hijos sí. Tú estás dominicanizando toda la descendencia de esa gente. Y esos sí van a votar. Todo eso es inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional Dominicano tiene, ¿cuántos años? Sin eso mismo, 5 años sin fallar eso. Y se van a ir de ahí esos jueces y van a dejar eso así sin fallar. Que hay muchas especulaciones de que si lo han convocado, porque después que dieron el fallo, declarando inadmisible la acción que pretendía la anulación por la vía de la competencia del Tribunal Constitucional, de juzgar acciones en declaratoria de constitucionalidad, la anulación del transitorio de la Constitución que prohibía la repostulación reeleccionista del presidente. Entonces dice, bueno, lo han convocado ahora en retaliación. Yo no sé si eso es retaliación, yo no sé si es obviamente en anticipación de una eventual salida del poder y crear unas condiciones favorables a que no haya una vendetta de persecución política, o si sencillamente es el riesgo de que ese tipo de cosas no se fallen. Yo le diría a esos jueces que se van a ir, señor, ustedes se van a ir de ahí, dejaron eso así. Lo dejaron así. Y que a ver, que yo no entiendo por qué. Para no asumir la responsabilidad. Sí, pero es que se van a ir como quiera, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, es que se tienen que ir como quiera, en algún momento, o por jubilación o por finalización del término del mandato. Entonces a mí no me importa la reelección. ¿Por qué? Porque a mí no me importa quién es que gobierne siempre y cuando cumpla con la ley. A mí lo que no me gusta de este gobierno es el tema migratorio, el tema de nacionalidad, muchísimas otras cosas más, la corrupción, etcétera. Pero esos son problemas que comprometen el país, la existencia del país. Se puede llamar Danilo Medina, José Pérez, ese no es el detalle, a nosotros ese detalle no nos interesa, es que aplique la ley y la Constitución, que no lo comprometa. A mí no me gustan los gobiernos que comprometen la soberanía, no me gusta. Eso no me gusta. El presidente estuviera sintonizado con estos temas que el comité tiene. Yo no estuviera aquí, yo estuviera haciéndole campaña.
Es la verdad, porque yo no tengo preferencia política. ¿Por qué no tengo preferencia política? Porque a mí nadie me regala nada, ni a ti tampoco. ¿Qué preferencia no te importa? Absolutamente. Y en mi casa no hay un clavo puesto por ningún gobierno, ni cobro asesoría, o sea, tengo que trabajar muchísimo. A veces no llego aquí porque estoy metido en los tribunales y tú eres un hombre que ha pasado tu vida entera trabajando. Sí, pero... Entonces está dicho, ¿verdad? Está dicho, eso este lunes se vence. Entonces, ¿qué tú crees que cumplimos con los compromisos comerciales de la hora? Sí, vamos a ver. No se vaya, que tenemos otro pequeño comentario más adelante. Bien, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Nosotros comentando entre una escena y otra las cosas que uno ve. Nosotros ya somos viejos, en el sentido de que tenemos los hijos grandes, pero hay que entenderse bien los padres y los hijos Así es, para que esto camine bien. así es. No, y esos hijos jugar el rol que le corresponde históricamente, porque nosotros ya hemos cumplido una parte importante, la mayoría, de la etapa terrenal de nuestra existencia. Y hacemos lo que podemos mientras fuerza nos queden. Pero la dominicanidad va a descansar en nuestros hijos. Todos estos chicos que son nuestros relevos, es en sus brazos que va a descansar la defensa de la República Dominicana del mañana, aquella que ha costado tanto construir y preservar. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita del tema del plan de regularización, que el lunes empiezan a entregar carnet. Y en el transcurso, por eso es que nosotros vemos ese tipo de felicitaciones. Mira, cuando una gente así te felicita, revísate. El país es referente en política migratoria. Sí, ese es el señor que aquella vez dijo que él no se explicaba un país con una isla con dos países distintos. Señor Almagro. Ese es el que está en la OEA, sí. en la OEA. Pellegrín, que ha sido también un importantísimo miembro de este comité, dio unas declaraciones, restó importancia a esos elogios, salieron unas declaraciones nuestras también. Esos elogios, porque no solamente que ellos están aquí como quiera, con o sin regularización, ellos están como quiera, los dejan entrar. El gobierno... Entrar y hablar y decir todo lo que quieran. En la semana otras declaraciones de relaciones públicas, porque esto es relaciones públicas, de todo lo que hace el gobierno para la seguridad fronteriza, que va a haber una reingeniería de la frontera, muchos drones, muchos guardias para allá, pero al final de cuentas tú ves siguen los hospitales llenos. Es que siguen los hospitales llenos. Nosotros los vemos cruzar, lo ve todo el mundo. Cada vez que uno ve una información de esta, que eso es puras relaciones públicas, repetimos, eso es propaganda gubernamental. No sé por qué detrás me suena Jochi Santos, el conductor muy conocido de programa de variedades de televisión y cómico, que tiene unos programas radiales, que canta un estribillo que dice mareo, mareo, mareo. Eso es mareo. Y eso es lo que nos preocupa. Se van a entregar todos esos carnés. Ahora ya no son lo del carnet de lo que aplicaron al plan, sino otorgándoles el estatus migratorio después de 5 años en esto. Dice una información que fueron en total más de 252,000, decía. Y aquí en esta información del periódico El Día dice que al 90% de ellos, dice el 90%, se le van a entregar carnet de trabajadores temporeros. Pero cuando da la cifra, dice
que de los 252, 205 son, pero unos 50.000, y 50.000 de 250 no es el 10%. Es que esa matemática no da. El encargado de extranjería debió como no da. Eso significa que son 50.000 extranjeros que le van a entregar, le van a regalar el estatus de residente temporal con su cédula. Y todos sus hijos, declarados y sin declarar, pueden inmediatamente ya con eso reclamar la dominicanidad como ciudadanos. Sus hijos votan. 50.000 extranjeros con 4 hijos cada uno son 200.000 votos. Pero además, entonces tú ves el crecimiento de esa. Claro de que tiene que estar población. contento el señor Almagro. Y ahora para evitar que eso lo declare inconstitucional y todo eso caiga como un castillo de naipes, nada más tenemos que poner los jueces del constitucional que queremos. Los 4 nuevos. Sí, pero atención, la ley 138.11, que es la orgánica del Consejo, permite que las presidencias de las altas cortes sean revisables cada 3 años. O sea, no es que el magistrado Milton lo van a quitar, nada más, pero lo pueden mover de puesto. Ay, esa es la letra chiquita de la ley que la gente se le olvida. Bueno, yo te quiero decir también que Entonces, uno está diciendo cosas que están ahí, eso es la ley y esos son los recortes de periódicos. En la semana también el alcalde de Santo Domingo Este hizo una denuncia interesante sobre el tema. Él vinculó el tema de la malaria a la presencia de ilegales extranjeros, haitianos. Es que hay mucha malaria. No La es directora cuestión de regional, la directora regional norte del Servicio Nacional de Salud, eso también salió en la semana, señalando que el salto cuantitativo del porcentaje de niños que fallecen, y muerte materno infantil en los hospitales, haitianas, que vienen a punto de parir. Y viene además en condiciones de debilidad congénita, porque llegan cargados de enfermedades. Claro. Entonces, cuando usted ve la declaración del señor Almagro y la contrasta con lo que hacen otros países de Latinoamérica, lo que están haciendo con la migración haitiana. Lo echamos fuera y punto. Aquí es que no se puede hacer eso, yo no sé por qué. Parece que nuestra soberanía es distinta de la de los demás. Otro detalle, RT es un canal de noticias ruso que difunde muchas noticias muy interesantes, lo veo siempre, incluso está en el cable. RT, eso es un canal Russian Television, televisión rusa. Es el único medio, ni siquiera el Novelista habló de eso, que reveló que está en el Parlamento haitiano discutiéndose una modificación sustancial de la Constitución haitiana. Más de 30 modificaciones. La información, que es muy parca, solamente la reseñó el periódico Listín Diario el jueves pasado. Salió así, en una sección de interior, ni siquiera en la primera sección. Comisión propone. Entonces, cuando tú vas a la información más, yo como lo vi, entré a la reseña que hizo RT, que está en internet, busqué en El Novelista y en las demás medios de prensa haitianos, no se habla nada. El único medio que se hizo eco de eso. 30 modificaciones. Entre las propuestas más importantes, cambiar el sistema parlamentario de gobierno por uno presidencial, eliminando la figura del primer ministro y sustituyéndolo por un vicepresidente, elegido junto al mandatario en elecciones universales. ¿Cuál es el detalle? Atención. Si dentro de la Constitución haitiana se modifica las reglas que prohíben la doble nacionalidad, va a haber una situación con muchos de los haitianos que están aquí, no tienen otros papeles más que aquellos que le ha dado la República Dominicana. Hay problemas, va a haber problemas.
Nosotros, Sí, porque a alguna nacionalidad hay que darle. sí. Y nosotros somos los que nos hemos hecho cargo Así es. de resolver su situación. No sé, uno está mencionando información fragmentada que está ahí. Uno no quiere pensar lo peor, tampoco uno viene aquí a hacer un ejercicio tremendista, eso no tiene sentido y es irresponsable, pero es información que está muy dispersa. Nosotros hemos entendido esto como un deber, ubicar esa información, darle un sentido, exponerla, si es posible hacer algún tipo de análisis, llamar la atención sobre algunos aspectos que subyacen, a veces de manera muy ostensible, pero otras tiene uno que hacer un poco de especulación. Cuestión esta que es muy peligrosa, ponerse a especular. Me refiero peligrosa por arriesgada, de que tiene uno el temor de equivocarse, no estar vaticinando cosas a lo loco. Pero si entre las 30 modificaciones está el régimen de la nacionalidad, puede haber problemas. Si se elimina la transmisión de la nacionalidad por jus sanguinis, por ejemplo, que para ser haitiano tiene que haber nacido en Haití, ¿cuántos haitianos han nacido de este lado de la República Dominicana? Que son haitianos por jus sanguinis, pero si eliminan eso, ¿qué va a pasar? Y el único papelito que tienen es el que le da el Hospital Dominicano. De eso es que se está hablando. Sí, una manera de que no ellos digan, bueno, pero nosotros no tenemos No nos endosan, nos han endosado una no tenemos población. ninguna otra nacionalidad. Claro. Y no pueden quedar apátridas, porque en ese caso sí quedarían apátridas, porque si ellos no lo reconocen como haitianos y nacieron aquí, de eso es que se trataría. Entonces, uno no alcanza a ver que los gobiernos como que entiendan la gravedad de estos temas, son temas muy serios, hermano. Sí. Y uno los viene aquí, tú y yo hablamos de esto con cierto Sí, sentido y entonces de la seriedad del tema, pero uno no se da cuenta bien si los que tienen a su cargo la puesta en marcha de las políticas públicas saben todos estos alcances e implicaciones. hay otra situación que estaba presentando. Anoche precisamente estuve yo hablando con un señor que trabaja en la zona de Haití donde se están haciendo industrias allá, industrias de zona franca, pero que no son dominicanos, ni están en territorio dominicano, ni son dominicanos. Y me dijeron, no, eso, y los están organizando muy bien y trabajan bien, aceptan, sí, aprenden. Jean-Martín va a volver aquí, tenemos una entrevista pendiente con él. Sí, me dijeron, sí, ya hay 12,000 en esa condición. Bueno, vamos a hacer el próximo programa para hablar de eso. Señores, se nos acabó el tiempo. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Doña Consuelo de Pradela estará con todos ustedes el próximo lunes y nosotros el viernes que viene tenemos la expectativa de volvernos a ver con ustedes y volver a abordar estos temas, a ver con lo que ocurra durante la semana. Pasen ustedes feliz resto de la tarde, buen fin de semana. Hasta entonces.